Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Hoy sábado 5 de julio del 2025, soy Jesús Vélez. Es un placer acompañarte todo este rato para hablar del mundo virtual que gira más rápido que este. Los sábados nos concentramos en un tema específico. Toda la semana tienes información fresca, pero los sábados conversamos con personas desarrolladoras o vinculadas al mundo de la tecnología y la innovación. Y en este caso, me crucé con esta empresa hace un par de años en una nota que publicamos cuando yo trabajaba en RPP. Y es una empresa peruana. Y esta empresa peruana comenzó a recoger información para mejorar los sistemas de automatización de conducción. Sí, los que usan vehículos como Tesla o muchos en China, pues funcionan bajo alimentación de data para que una inteligencia artificial pueda responder a ciertas condiciones en la carretera en tiempo real. Toma mucho tiempo implementar estos datos. Y esta empresa está recogiendo los datos del Perú, específicamente de Lima y más concretamente, en este momento, de Barranco. Y lo divertido del proyecto de Artificio, que es el nombre de la empresa, es que no se están centrando simplemente en hacer que un sistema funcione, sino que están haciendo que realmente la data que recogen puede ser de valor para las compañías que piensan invertir a futuro en el Perú o en Latinoamérica o en regiones en donde la data de tráfico no está tan clasificada. Y es un asunto interesante ese de la data clasificada, porque en países como el nuestro hay muchas peculiaridades en la carretera. Desmontes, malas señalizaciones, autos en contra, algún tipo de vehículo de venta como un carrito de sándwiches o un carrito de helados que no es reconocido directamente por un vehículo en movimiento a 60 o 50 kilómetros por hora entrenado en otros países. Así que es importante ver cómo desde el Perú y específicamente desde Lima, una de las ciudades más caóticas del mundo a nivel tránsito, puede aportar al ecosistema global de soluciones para la automatización. Vamos a hablar en esta sesión con Arturo Deza, CEO y cofundador de Artificio, y vamos a entender un poco más allá cuál es el proyecto, por qué la importancia de esto y cuáles son los planes a futuro de la empresa. Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Muy bien, estoy con Arturo Deza, CEO y cofundador de Artificio, una compañía peruana que está haciendo un proyecto bastante interesante para tratar de digitalizar la ciudad, pero sobre todo empezar a ver el potencial que tenemos para rescatar data de nuestra ciudad en beneficio de sistemas automatizados. Hay varios reportes que indican que Lima es, si no la peor, una de las peores ciudades para manejar con talento humano, y esto representa un desafío para compañías de tecnología porque la enorme cantidad de variables que ocurren en las calles van a ser un problema en el futuro para sistemas autónomos. Y Arturo es una de las personas que con su compañía Artificio está viendo la manera de empezar a empujar esta data para enriquecer estos sistemas. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido a Overflow, gracias por el tiempo. Gracias, Jesús, a ti por la invitación. Y sí, súper contento de comentarte un poco más sobre lo que estamos haciendo en Artificio, cómo empezó la idea y lo que estamos haciendo ahora también, que se viene con fuerza con el mapeo 3D de Barranco, que está súper chévere. Pero quiero ir un poquito de a pasos porque me intriga mucho esto. Hace un par de años, si no me equivoco, salió esta serie de videos en el canal de YouTube de Artificio sobre un sistema autónomo que no reconocía zonas en la sierra, que de repente veía una casa y la confundía con un camión, o que había un auto que se metía en contra. ¿Cómo ocurre ese recojo de data? ¿En qué contexto ustedes deciden empezar con este sistema? Sí, bueno, la empresa empieza hace unos 3 años con una visión, de hecho, bastante amplia. Ni siquiera estábamos pensando en hacer cosas de carros autónomos. Un proyecto, empezó como un laboratorio de investigación genérico. Ok. Entonces, sin algún producto definido. Y uno de los proyectos que, de hecho, dos chicos que ahora son cofundadores, David Ortega y Unat Kusipuma, propusieron en un momento una idea de, oye, ¿qué pasaría si un Tesla estaría manejando en Perú y que también le iría el vehículo o no? Bueno, punto aparte, perdóname. De hecho, hay 2 Teslas en este momento en la ciudad de Lima. Hay un modelo X y hay un Cybertruck. Sí, se ha visto por ahí que se están difundiendo en los TikToks. Sí. Entonces, muy loco. y hace unos años no se sabía todavía. Y a ver, una cosa es que el carro se maneje, lo maneja una persona. Otra cosa es que con el FSD, que es el Full Self-Driving, que se puede manejar de forma autónoma. Y empezó casi como una anécdota, un proyecto tangencial de la empresa. Yo en ese entonces vivía en Estados Unidos y le envío a David y a unas cámaras nuevas que habíamos encontrado allá de Estados Unidos a Perú. Y les digo, bueno chicos, ¿por qué no
salen a manejar empezamos a sacar algo de data y la recogemos, la sacamos offline y después ya la procesamos. Y esto fue lo que hicieron. Y en un periodo de casi un mes y medio, 2 meses, recogimos data de Lima, Cusco y Cajamarca. O sea, personas manejando dentro de un vehículo. El vehículo no era autónomo, eran personas manejando dentro del vehículo, pero el postprocesamiento que se hizo era sacar modelos open source en los que íbamos a hacer el benchmarking para saber si es que estos modelos detectaban correctamente a los peatones, a los carros, a un tipo de señales de movilización, por ejemplo. Y eso encontramos esos errores extraños en los que a veces veíamos que un letrero lo confundía con un camión, ¿no? Sí, claro. O de repente un peatón no lo observaba o salía un mototaxi y creía que era un bus o un carro porque no existe la etiqueta de mototaxi. Y ese fue uno de los primeros proyectos que hicimos. Creo que de hecho era el tercero. Y no sabíamos si iba a pegar mucho porque estábamos haciendo otras cosas y soltamos un blog post casi de forma anecdótica en diciembre del 2023. Que dijimos, o sea, esto pues no creo que sirva mucho, pero vamos a soltarlo ahí a ver qué pasa. Y resulta que se viralizó bastante. Sí. En RPP lo colgamos, me acuerdo. Sí, sí, exacto. O sea, Sí. se viralizó bastante. El equipo, o sea, la empresa había pivoteado 3 o 4 veces. Sí. Ya había una metamorfosis de casi 1 año y medio en la empresa de lo que estábamos haciendo. Y siento que cuando ese artículo se viraliza, dijimos, ya, aquí hay algo interesante. Sí. Y no hay que salirnos de este carril, porque si nos vamos de acá, yo creo que se nos va a ir el tren o el carro, y hay que aprovechar la oportunidad. Sí, y es fantástico porque cuando estos sistemas evolucionan, y tú lo has mencionado, cuando uno por lo general suele ir a una calle o va a otra ciudad, por ejemplo, ve sistemas autónomos de conducción, ¿no? Yo he tenido la chance de subirme a Waymo este año. He estado en China con sistemas de conducción L3 y caray, o sea, uno ve realmente que se requiere un montón de información, pero además que el equipo esté completamente sensorizado. En China han simplificado mucho el tema, pero en Estados Unidos, debido al sistema que usa Waymo, usan un montón de sensores, como 30 más o menos, para ir avanzando e identificando todo. Pero traer ese modelo a países que no tienen data clasificada. O sea, yo hasta ahora me pregunto cómo hacen para metadatear un desmonte, ¿no? O sea, cómo hacen para poner en el sistema un desmonte, que es un asunto singular. Sí. ¿Qué tan difícil fue el reto de añadirle tags a cada cosa que el sistema identificaba? Sí, o sea, creo que hay dos cosas por ahí que hay que separar. Que, bueno, un vehículo como el Waymo, por ejemplo, que es un carro inteligente, tiene dos componentes principales, que es el stack de sensores, ¿no? Que son los LiDARes. Los LiDAR arriba, sí. Como que estos haz de láser y de luz para calcular el tiempo de respuesta y hacer el mapeo a profundidad 3D. Y las cámaras, que también pueden hacer eso, pero sobre todo está tratando de procesar información ya más de la luz directamente, como si fueran fotorreceptores y como si fuera el ojo del vehículo, entre comillas, ¿no? Que igual se tiene que procesar esa data. Entonces, eso es la parte de percepción. Y después está la parte inteligente de la decisión de manejo. Pero después está otro componente que es el mapeo 3D, que es saber la ruta y saber dónde hay un edificio o un desmonte, por ejemplo, o un bache, ¿no? Sí, claro. Dónde hay una construcción. Entonces, realmente a nivel de tipo de empresa, lo que hace Artificio y qué vendemos, ¿no? Vendemos data, ¿no? Entonces, y hay dos pilares de data que vendemos. La data de manejo, que es la data de una persona, por decir, en un taxista que está manejando, que tiene una cámara, que está traqueando en tiempo real lo que está viendo el vehículo desde la cámara, ¿no? Como si fuera autónomo, pero no es, como un proxy, es un proxy real de una persona manejándolo. Y esta misma cámara inteligente, esta dashcam, tiene adentro un GPS y un acelerómetro. Entonces, la red neuronal inteligente lo que puede hacer cuando la empresa compra esta data es mapea la entrada del video con la acción que toma el taxista cuando maneja, pero no a través de el ángulo de inclinación del volante o el acelerador o el freno, pero sino por lo que está recibiendo el acelerómetro y el GPS. Entonces, esa es la entrada y salida de la red neuronal con la que
calibran los sistemas a manejar. Ujú. Y en paralelo está el otro pack que todavía estamos empezando, digamos, el mapping pack, que es lo que estamos empezando a hacer del mapeo 3D con una empresa socia que se llama Multiperception, que ve muchas cosas de minería, de hecho, porque minería, esa tecnología es muy, muy usada, ¿no? Claro. Y bueno, esos son los dos ejes que en conjunto distintas empresas podrían utilizar, ya sea en sincronía o unas a veces me piden solo de manejo, otras solo de mapeo. Sí, claro. Pues, de hecho, proyectos mineros y de hecho el siguiente megapuerto que tendremos en Chancay cuenta también con un proyecto de conducción autónoma de manera Claro. parcial de camiones. Es un asunto controlado. De hecho, tuve la chance de ver el megaproyecto en China, en Huawei. Y es brutal cómo están armando la infraestructura de conectividad para hacer que estos camiones puedan manejarse solos. Pero me saca de cuadro muchísimo el tema, por ejemplo, que era una de las preguntas que mucha gente me hizo cuando empecé a contar de que iba a hacer esta entrevista. ¿Por qué mapear Barranco? O sea, ¿qué encuentras en Barranco? Ya. ¿Tú estás más a la mano? Porque no tiene ningún, digamos, atributo en comparación con Surquillo, San Juan del Lurigancho. ¿Por qué Barranco? Sí, bueno, en mi caso, porque de hecho la mayoría del team siempre se juntaba en Barranco. Ok. Entonces hay algo ahí de como que de afinidad. De hecho, la empresa es virtual, como te comenté. Todos trabajan de distintas partes de Lima. Ujú. Y cuando estamos viajando también desde provincia. Entonces, enhorabuena, porque queremos hacerlo distribuido, eventualmente a nivel global. Pero un sueño y una meta espiritual que tenemos todos en la empresa es de que Barranco eventualmente sea un hub como un Silicon Valley de América Latina. Ni siquiera de Perú, pero América Latina, ¿no? Ujú. Porque también está en la costa, hasta la topografía de la ciudad muy parecida a San Francisco. Y Barranco es un lugar de mucha cultura también, ¿no? De aire artístico, no necesariamente tecnología. A ver, hay universidades así también. Hay centros de investigación, hay empresas, hay startups. Entonces, hay un boom de construcción. Entonces, se están como que armando varias piezas en las que influencers, celebridades que viven ahí, en lo que podemos eventualmente capturar toda esa simbiosis, de repente es la palabra, o microcosmos Ujú. de Perú y un poco de Lima también, y mezcla lo antiguo y lo nuevo, Sí, y claro. ponerlo todo en un distrito. Y eso es lo que me gusta mucho de Barranco. Entonces, y cuando he estado también viviendo ahí, notábamos mucho de que también hay situaciones fuera de distribución de manejo. Entonces, muy probablemente que cuando eventualmente traigamos carros autónomos de otras empresas para que puedan adaptarse a Lima, estén mapeados empezar por pequeños distritos como Barranco, por ejemplo. Entonces, y eventualmente sacar todo Lima metropolitana. Pero Barranco también es chico, no es un distrito tan grande. Sí, claro. Entonces, es a doable goal, como dicen, ¿no? Se puede Sí. hacer. Entonces, Claro, sí. lo que pasa es que para poner en perspectiva, este tipo de proyectos se implementa de manera escalada. Empiezan con una Exacto. pequeña zona, luego comienzan a incrementar su presencia en otros lados. De hecho, Waymo creo que empezó en San José. Y San José es bien chiquitita, o sea, es como que está muy ordenada, tiene pistas muy anchas, aparte que ahí viven muchos ingenieros también. Exacto. Y después se implementa en San Francisco, ahora están viendo la posibilidad de llegar a New York, pero durante este último año han habido varios asuntos complejos también. Cruise, la propia, ahora nada Que más cerró. los robotaxis de Tesla que también están con ciertos problemas de calibración. La propia Waymo ha tenido varios problemas también. ¿Cómo ves tú estos desafíos que incluso los desarrollos propios están teniendo para llegar a otra implementación? Sí, o sea, ahí creo que hay una oportunidad que no se ve demasiado, que es cuando estas empresas se entrenan y calibran sus modelos, tienen que recolectar más y más data de la ciudad específica, pero ese es un proceso muy exhaustivo. Entonces, cuando se expanden una nueva ciudad, tienen que enviar su flota, tienen que ver el tema regulatorio, tienen que pagar a los choferes, tienen que ver el papeleo de enviar, en el caso de Waymo, el Jaguar con los Sí, claro, el iPace. cámaras que son como, exacto, $150,000 extra además del vehículo. Sí, claro. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es hacer un expediting del tiempo de recojo de la data y el costo también. Y eso es cuando vemos ciudades en lo que ellos están interesados en expandirse, como también tenemos data en Nueva York, no mucha, pero algo de data pilota. Pero lo interesante también es el rol que puede tener Perú y América Latina, incluso para la expansión en otras regiones del mundo, porque hay situaciones muy controversiales de manejo que en Lima suceden a cada rato, que
podrían hasta llamarse situaciones ilegales, que la combi se va en contra, Sí, claro. carro retrocede cuando no debería, peatones que cruzan cuando no deberían por la señalización. Entonces hay una cultura vial bastante pobre en Perú y no es algo que nuevamente me sienta orgulloso, es simplemente la realidad. Yo, dicho sea el paso, no manejo, entonces es algo muy interesante, pero este tipo de situaciones adversas en empresas americanas o otros lados del mundo, como en China y el Reino Unido, tienen que simularlos, tienen que simular situaciones de el bus que se va en contra o los peatones cruzando la calle cuando no deberían. Y en Perú lo tenemos, O sea, esa data claro. gratis. Oye, qué buen punto. O sea, Eh. en otros países tienen que simular el caos. Exacto. Y nosotros lo tenemos y tenemos un caos funcional que puede servir para darte entrenamiento como Un de testeo caos funcional. para las empresas. Ok. Sí, sí. Sí, es que es muy loco, claro, porque, a ver, o sea, ponte a probar esto en Nueva Delhi, en Nairobi, que son Claro. realidades recontra parecidas a las de Lima en temas de manejo. Y, Sí. y claro, o sea, la cantidad de variables, porque nuevamente, estos dispositivos trabajan en función a las variables que se encuentran en el camino, pero es un camino muchas veces ordenado, señalizado, Sí. ya previamente mapeado por mes. ¿Cuánto dura más o menos un proyecto de estos antes de implementarse a público? ¿Qué, 2 años? 2 años es la forma clásica. O sea, si Waymo tiene que irse a Miami, se demoraría 2 años en hacerlo. Nosotros, apalancándonos en la industria del taxi, podemos sacar la data de una ciudad entre 4 o 6 meses, con solo 50 vehículos más o menos. Entonces, sí. Claro. Y, Entonces, esa es la propuesta de valor, de acelerar el tiempo para que ellos le ganen la competencia. O si una empresa competidora quiere entrar a un lugar, yo le vendo el plano antes, por decir, ¿no? claro, es lo que hace 20 años hacían Garmin, TomTom para venderte el GPS que hay en los teléfonos. Exacto. Pero ya estamos escalando esto con reconstrucción 3D, con directamente el pipeline del point of view del vehículo manejándose, con la acción que también toma el chofer humano. Ujú. Y creo que hay algo interesante de la adaptación de la conducta, que cada ciudad tiene una forma de manejo que es distinta, ¿no? Sí. Entonces, manejar en Lima es distinto que en Santiago, por más que Santiago también sea América Latina, No, hay que un Buenos orden, Aires, es un orden distinto. ¿no? Entonces, sí, y Río. Entonces, Sí. ahí lo ideal es de que tendríamos data que se muestre de cada lugar para que se pueda fine-tunar un modelo genérico de una empresa cuando quiere expandirse internacionalmente. Y ahora, hay un último punto antes de que me olvide, porque tú has mencionado esto de, por decir, comparar el tráfico de Perú con el de India, por ejemplo. Que a veces, cuando yo hablo con inversionistas, me dicen, oye Arturo, pero alguien te puede sacar el artificio de India, ¿no? Y de repente sale, realmente ganan porque la data ya es No, claro. mucho más caótica, Por ¿no? supuesto. Y no lo dudo, pero el tema es de que América Latina, en comparación a Norteamérica, tiene una similaridad muy grande en cuanto a la topografía de la ciudad, la señalización, hasta el lenguaje. A veces el stop sign y pares, un octágono también me parece y rojo. Hasta la caligrafía es distinto, no es sánscrito. Exacto. El timón está al mismo lado, está a la izquierda. Entonces, esos son pequeños detalles que las personas todavía no ven. El mercado de hecho norteamericano no ve y no lo rescata de América Latina todavía. Nosotros queremos acelerar el tiempo de llegada de esas empresas a que no sea algo de... Porque tú preguntas, ¿no? How long is it gonna take? ¿No? Que Waymo llegue a los de Waymo, le preguntas. O a los de Tesla, Sí, claro. o a las otras empresas, ¿no? Dice, no, 15 años, 10. Yo, no, o sea, esto en verdad ya está como que en 3 o 4 si se mapea rápido la ciudad y puedes llegar acá incluso antes que Europa. Y eso es lo que queremos incentivar. Claro, porque justo parte de los debates cada vez que yo publicaba videos, por ejemplo, de drones en Shenzhen dejando comida o subirme al Waymo, la gente me decía, Sí. pero en Lima estas cosas no funcionan. Que en Lima, Sí, sí. pues, no, que la gente se lo roba o que venga una combi y cierre un Waymo. Porque Sí. son asuntos con los que uno también convive y reacciona y somos medianamente funcionales pese a que una combi no cierra. Sí. Y siempre me venía la duda, ¿no? De saber si realmente Lima es una ciudad que no está lista para este tipo de innovaciones o si son estas innovaciones las que no están listas para Lima. ¿Cómo lo ves tú? O sea, porque básicamente desde el recojo de data, creo que hay más acercamiento por parte de la data a Lima que de Lima a la data. Sí, o sea, lo curioso de Lima, y creo que otras ciudades en América Latina, es que la parte regulatoria o no existe o es muy flexible. Mm. Entonces, y eso de hecho es el bloqueante en Europa. O sea, en Europa la tecnología ya está, pero la parte regulatoria impide el progreso y que lleguen Waymos o WeRides de China
a Francia, por ejemplo, o Alemania. También existe un bloqueo, un factor cultural. O sea, fíjate que en lugares como Europa, los franceses, por ejemplo, y no está mal, es porque así son muy orgullosos de su tecnología y lo que hacen. De repente tomar el metro o ir en bicicleta, igual que en Ámsterdam. Y no quieren que hayan self-driving, ¿no? Claro. Lo mismo seguramente en Italia, en Alemania hasta cierto punto también. Claro, seguramente en Barcelona ciudades será como más Berlín. cerca el tema de oportunidad laboral y las protestas en calle, como en Madrid. O sea, tienen otra manera de ver las cosas. En Berlín se puede adaptar el sistema, como ya se adaptó Uber a los taxis de calle, en la misma aplicación. Exacto. O sea, hay maneras distintas de ver el mismo protocolo. Sí, pero igual hay ciudades como Berlín que también son muy anti-Big Tech, o sea, que son muy anti-Google. Protestaron un momento hace como 10 años para que Google no llegue a Berlín y los obligaron a que cierren sus oficinas. Y yo siento que América Latina y Lima, por ejemplo, otras ciudades creo que también se me hace, son muy receptivas a tecnología extranjera. Sí. Entonces, sale el iPhone, todos se compran el todos el iPhone. iPhone. Sale la laptop, la Asus, todos se compran la Asus y así, ¿no? Samsung. Y porque no hay desarrollo local y es simplemente la realidad de la situación. Entonces, lo que yo creo que va a pasar eventualmente es de que ese tipo de tecnologías van a llegar y yo creo que el ciudadano peruano, como curiosamente, creo que hasta el taxista también le gustaría. Porque ya está pasando culturalmente que el taxista, por ejemplo, en Estados Unidos no quiere robotaxis. Exacto. ¿No? Dice, no, me vas a quitar la chamba, entre comillas. La propina. Y yo protesto, ¿no? Y yo protesto, me junto con Uber y protesto con Uber ante los Waymos, pero hay algo raro ahí porque Waymo y Uber ya tienen su convenio también. Entonces, es muy interesante. Y yo creo que hay bastante oportunidad y yo lo veo como un experimento. Sí, claro. De lo que se puede hacer en Lima y en América Latina. Claro, hay una combinación de tecnologías aquí. Ahí tienes inteligencia artificial de visión computacional, que, bueno, igual a la data que tú recoges le puedes añadir IA predictiva para entender los patrones del comportamiento de una ciudad. Porque he visto también en los ensayos de artificio que, por ejemplo, ven variables al implementar LLMs como DeepSeek y otros para entender qué pueden rescatar. ¿Cómo la IA generativa ha cambiado la manera en que tú hoy recoges data y la analizas? Esa es una muy buena pregunta. Dos factores. Uno, la parte de análisis, porque ahora estamos usando estos ya VLMs, que se llaman Vision Language Models, porque son multimodales. Sí. Ya reciben un video y pueden sacar un texto. Ya pueden hacer esto en, no necesariamente tiempo real, pero en un frame rate bastante elevado. Ayuda a optimizar el meta tagging, porque ya lo puedes hacer con un pipeline mucho más sencillo y solamente con API calls. Pero lo que a mí me ha llamado la atención de esos sistemas de IA generativa multimodales es de que actualmente las formas en las que se entrenan los carros autónomos se apalancan de sistemas como ChatGPT o Gemini. Y te pongo un ejemplo interesante de lo que está haciendo Wave, que están en el Reino Unido. Lo que ellos hacen es, ellos en vez de hacer lo clásico que hace Tesla, que es recoges 10 millones de horas de personas manejando, ¿no? Tienes el mapeo del video con la acción del timón y así entrenas tu red neuronal gigantesca. En vez de hacer eso, ellos tienen un sistema multimodal, como un modelo open source de Llama, por ejemplo, el de Meta, o un ChatGPT, un DeepSeek, y lo fine-tunean con data de manejo. No 10 millones de horas, pero de repente 5.000 o 10.000 de una ciudad. Y el chatbot le dice al carro cómo manejar como si fuera una persona. Y eso me parece algo bien alucinante, porque eso quiere decir que ya hay un paradigma de data entrenamiento, de cómo se entrena el sistema, de cómo se testea, de explainability también, Sí, claro. que antes pues no se podía hacer, ¿no? Antes decía, oye, que un chatbot te diga, pues no, ni modo, ¿no? Y ahí hasta yendo un poco más a la parte científica, lo que es muy interesante es de que los chatbots manejan, entre comillas, mejor o casi igual que los sistemas tradicionales porque se apalancan de haber aprendido de toda la data del internet, de una mezcla multimodal de videos, lenguaje, texto, imágenes, audio, todo, como para si ven una situación que de repente no han visto antes, pero han visto un video en YouTube con un comentario gracioso, como que más o menos saben qué hacer en esa situación inesperada. Claro. Y eso es el nuevo advent de IA generativa que se viene con fuerza. Sí, bueno, de hecho el tema del fine tuning, como mencionabas, sigue siendo un desafío enorme. De hecho, hace pocos días salió este reporte de un YU7 de Xiaomi que confundió los ojos chinos con alguien dormido, siendo un equipo chino Sí, vi. desarrollado en Sí. China.
Ajá. ¿Cómo ves tú la diferencia entre los sistemas automatizados de Estados Unidos y los de China? Ahí, ¿logras ver la diferencia un poco, la implementación ahí? Buena pregunta. La verdad no estoy muy seguro, porque más conozco la tecnología americana como la europea. Yo tengo la impresión que la mayoría de empresas de self-driving en China son más cerradas, no publican tanto a nivel científico Ujú. su investigación y su research como para saber cómo se deploya esa Es un tecnología. buen punto ese. Pero según me han contado, hay personas que se han subido tipo a un Waymo, a un Wave y a un WeRide y que dicen que la tecnología china está extremadamente Sí, avanzada. mira, no digo, yo me subí Y en abril, me subí a un... A mí, es un dispositivo, es un auto que ha sido coproducido con Huawei y nos llevaron en ya, un driving en Shenzhen. Y ya. realmente, o sea, el reconocimiento de los conos, por ejemplo, el segundaje del semáforo, que también cambiaba en la pantalla, e incluso con la flecha a la Claro. izquierda o a la derecha del semáforo. Y era L3, el tipo Ujú. estaba soltó el timón y iba solo. Pero, o sea, siempre Sí, había un driver sentado en la parte de sí. conducción, nunca era 100% autónomo, pero ya los autos de calle, lo que me decían ellos, salen de la oficina, llaman a su auto y el auto llega, los recoge y se van. O Oh, sea, ya es casi ujú. como un hábito el hecho de que salgas de una oficina en un campus de Shenzhen, que tú a través de la aplicación llames a tu auto te recoge en la puerta y tú Ujú, te vayas. O ujú. sea, ya es ese paradigma actual hoy. Qué interesante. O sea, yo sé que puedes hacer lo mismo con un Waymo, pero lo pides y no es tu carro, ¿no? O Exacto, tal sea, cual. sí. Exactamente igual, Ah, nada más que aquí es tu auto y tú lo guardas en tu casa y ya está. Incluso los sistemas de supercharge son, pero brutales, o sea, cargan muy rápido los carros. ya. O sea, BYD lanzó uno en 5 minutos. O sea, estamos hablando de que están extremando mucho el tema de la conducción autónoma, de los beneficios de la conducción autónoma. Y ese es otro punto también, ya para ir cerrando esta conversación. Sí, eh, dale. el tema de la infraestructura alrededor de los sistemas automatizados en ciudades como Lima. Sí. Que ese es Ujú. seguramente el desafío oculto de todo esto, ¿no? Porque un auto, ya Sí, sabemos, hay 2 Tesla en Lima, pero la ya. infraestructura alrededor también es importante. En ese punto, Sí. ¿cómo ves tú el tema? ¿Crees que ese va a ser el gran hándicap de esto? Oh, puede ser. Es una buena pregunta. Puede ser. Yo siento que la parte de electromovilidad está avanzando con fuerza en Lima, así que eso me da mucha esperanza de que, o sea, by the time we get there y que desarrollemos un poco más la parte de IA y mapeo 3D, eso empalme con la parte de electromovilidad, los puntos de carga, porque también existe la parte de cómo optimiza una empresa de carros autónomos y de robotaxis la flota para que se recargue a ciertos puntos y también recoja personas, ¿no? Ujú. Entonces, eso es un proceso no trivial. Y creo que sería importante ver por lo demás, no creo que se necesite algún tipo de cambios siempre y cuando se tiene el mapa y la señalización que exista. Yo creo que más es ver la adaptación cultural, ¿no? Mm, ¿Cómo va a reaccionar la persona que no sabe lo que es un carro autónomo cuando lo vea? Cuando lo vean en noticias también, pero cuando también lo vean sí, físico, ¿no? claro. Se va a sorprender, le va a gustar, se va a emocionar, le va a fastidiar. Y eso no se sabe, o sea, puedes hacer todas las encuestas que quieras, ¿no? Así siempre dicen incluso en Estados Unidos, pero hasta que el carro esté ahí, en verdad nadie sabe. En el mismo San Francisco, o sea, Sí, los propios sanfranciscanos hacían ¿no? Sus huelgas, protestas, quemaban los carros, tal entonces, cual. la verdad no, que lleguemos a ese extremo de Lima, la verdad no creo, pero a mí lo que y esto lo estamos conversando con la Asociación Automotriz del Perú, lo que me da algo de esperanza es de que cuando llegue esa tecnología se crea una simbiosis de cultura de manejo en el que el carro inteligente lidere con el ejemplo. O sea, que al ser respetuoso, al respetar las reglas, ¿no? Al no pasar la luz roja, a no hacerse el Sí, vivo, claro. ¿no? Que los otros humanos, choferes, vean y digan, ah, qué interesante, mira, el carro está haciendo esto y no está estorbando y de repente yo debería hacer lo mismo, ¿no? Entonces, ese loop, esa simbiosis en el que al traer esa tecnología, la cultura vial a nivel de peatón y de conductores se regule, ¿no? Y que se encuentre como que un equilibrium en un nuevo ecosistema, me parece una idea muy, muy interesante. Sobre todo para un lugar como Lima, ¿no?
Y eso, pues, o sea, para eso estamos en la empresa, ¿no? Claro. Porque más, o sea, nos da la curiosidad de ver qué va a pasar ese día, ¿no? Y sobre todo mejorar la situación de conducción. Ya para terminar, ¿cuándo termina el mapeo de Barranco o si ya está terminado y cuál sería el siguiente salto? Queremos terminar el mapeo de Barranco para fin de año, a más tardar. Queremos acelerarlo en 3 meses idealmente. Entonces para diciembre ya debería estar. El plan también es hacerlo open source, porque queremos hacerlo para fines de investigación. Y de ahí el siguiente paso sería ya escalarlo, pero de forma comercial a toda Lima metropolitana. Y más que sacar el mapeo 3D, que ya estamos haciendo unos experimentos en el que estamos incorporando la data de la dashcam con el LiDAR, más una toma de dron que también estamos haciendo para sacar múltiples perspectivas desde aéreas hasta terrestres. Expandirlos a Lima, y esa data de repente integrarlo con Google Maps. Eso estaría interesante. Y sobre todo sondear, ¿no? Ya con la data de Barranco hecha, volver a establecer contactos con distintas empresas, y por ahí hay un evento que estamos todavía pensando en hacer, que de repente podemos traer un par de empresas a Lima para que hagan test drive, ¿no? El próximo año. Eso está en el pipeline, así que eso va a estar interesante. Qué chévere eso. Cuando eso se confirme te digo. No, te genial, digo, genial. pero esa es un poco la idea, ¿no? Y que ya en Perú se empiecen a ver estos vehículos manejando sin una persona dentro. Y el mapa les va a ayudar para que eso sea posible. Muy bien, Arturo. Muchas gracias por el tiempo. Overflow. Pues bien, ahí teníamos a Arturo Deza de Artificio, CEO y cofundador de la compañía, quien nos contaba un poco los planes que tienen a futuro, cosas interesantes realmente para empezar a entender estos modelos de negocio y por qué es tan valiosa la data que se recoge y se clasifica. Ya entendimos un poco el proyecto, pero lo interesante es cómo se va formando para escalar. Y eso es lo interesante, sobre todo en ciudades tan caóticas como la nuestra, ¿no? Este concepto de Lima York, que básicamente busca ponernos a nivel data y clasificarnos o permitir que se clasifique la información para que otras empresas puedan invertir en nuestro país. Sin duda es valioso el tema de saber cómo clasificamos la información que estos vehículos reconocen. Te dejo en la descripción de este episodio el vínculo a la página de Artificio para que veas el proyecto y también a su canal de YouTube para que veas qué están haciendo, porque no creo que deberías perderles el ritmo. Así que espero tener novedades de la compañía. Seguramente a finales de año tendremos alguna conversación nueva. Espero que el producto siga evolucionando. Y yo me encuentro contigo el lunes muy temprano. Nada más quiero invitarte a que repases las entrevistas que hacemos los fines de semana en Overflow. Hemos tenido entrevistas con Latam GPT, hemos tenido entrevistas con Motorola Solutions, con Amazon Web Services, un montón de gente vinculada al tema de la tecnología y la innovación. Siempre busco este tipo de novedades que van más allá de la anécdota, que van más allá de la información plana y directa y que tienen que ver con el análisis. Así que si te interesa este tipo de contenido, pues recuerda darle un apoyo, no solamente compartiendo este contenido, suscribiéndote a Spotify, YouTube, Apple Podcast, sino que si puedes, te invito también a hacerlo a través de un café al mes, la comunidad de suscritos premium de mi canal de YouTube que ayuda a que yo pueda invertir en mejores herramientas para hacer este tipo de trabajo. Sin su ayuda, esto no sería posible en la escala que quiero que sea posible. Así que si quieres colaborar, realmente es una cuota menor, son 4 soles al mes, casi $1 al mes, el apoyo que estoy pidiendo de manera voluntaria para poder pagar ciertos servicios y costar ciertos costos de producción. Es lo único que pido. Si puedes ayudar, genial. Si no, igual con tu like, tu comentario, tu suscripción, tu compartida en redes sociales, ayuda muchísimo también. Me encuentro contigo el lunes muy temprano para contarte detalles del mundo virtual que gira más rápido que este, aquí en Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Buen fin de semana. Gracias por escuchar Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Recuerda seguir a Jesús Vélez en sus cuentas de redes sociales como @gbdel y suscríbete en tu plataforma de streaming favorita para no perderte detalles del mundo virtual que gira más rápido que este.